Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video tutorial del curso de monitoreo y evaluación en su módulo de introducción a la gobernanza de los sistemas de monitoreo y evaluación integrados. En este video vamos a tratar el tema de los fundamentos de los sistemas de monitoreo y evaluación. Como habíamos dicho antes, la idea es empezar a preguntarnos por qué son importantes y cuál es el sentido de la existencia de estos sistemas de monitoreo. Básicamente, aquí lo que queremos proponer, y cuando ustedes lleguen a los contenidos de la lección 1, lo que vamos a ver en una suerte de elementos introductorios, es una reflexión sobre lo que significa la generación de valor. Básicamente lo que vamos a proponer es eso. Empezar a pensar sobre cuál es el valor que nuestras organizaciones generan. Y esto, en principio, también vamos a incorporar en esta parte lo que sería el enfoque sistémico de la reflexión, es decir, precisar cuáles son las prioridades, cuáles son los resultados, los impactos que van a dar sentido a la acción institucional. Esta es una pregunta muy importante, porque en el fondo es autoevaluar la organización para empezar a reflexionar sobre el valor que generamos, sobre cómo generamos valor, cómo se desarrolla, digamos, esta generación de valor en un espacio multinivel, es decir, en relación con otros actores y en los territorios en los que intervenimos, y finalmente cómo medimos el valor que se genera. Así es que ese es el primer punto sobre el cual vamos a empezar a trabajar. Primero que nada, creo que es muy importante que comentemos qué es el valor público. Y frente a esto, digamos, lo incorporemos dentro de la perspectiva del pensamiento sistémico y complejo. Ahí yo creo que dentro de los grandes retos que nuestras organizaciones sociales tienen, un concepto que aparece en la realidad global, o sea, que nos atañe a todas las organizaciones independientemente del lugar en el que nos encontremos, es cómo ese valor público que nuestras organizaciones generan se suman a la comunidad de destino que buscamos construir como nación humana universal. ¿Por qué propongo esto? Porque existen algunos temas que ya no requieren y no están limitados por fronteras. Un gran tema al que nos atañe es la degradación de la biosfera. Este es un reto global. Este es un condicionamiento global que este momento histórico pone de manifiesto a todas las organizaciones de la sociedad civil a nivel planetario. También lo es el de la barbarie económica. Pese a los grandes esfuerzos a las grandes posibilidades y oportunidades que tiene el mundo de resolver los temas de la pobreza a nivel general, estos problemas se siguen sosteniendo sobre la base de procesos de inequidad muy altos, y también estamos cuestionados en todo el mundo a una necesidad de impulsar una revaloración de la ética. Esta revaloración de la ética tiene y debería tener un impacto en lo que son las arquitecturas organizacionales, no solo del tercer sector, sino también de lo que sería esta arquitectura de gobierno global, que demanda incorporar líneas éticas de comportamientos que tienen como eje el centro, o deberían tener como eje, la vida de los seres humanos a nivel de todo el planeta. Ese es, digamos, uno de los elementos del valor público o de los retos que la generación de valor público tiene hoy. Adicionalmente, en esta primera lección, vamos a incorporar una reflexión sobre lo que sería la complejidad. Yo creo que es muy importante que ustedes puedan ir incorporando esa visión de la complejidad, y eso nos obliga a tener o a clarificar que el paisaje humano, que es ese elemento sobre el cual nosotros y nuestras organizaciones entra a trabajar, está constituido por diferentes tipos de dimensiones, y que la reflexión del valor público implica también una reflexión del cómo nuestras organizaciones responden
a esas dimensiones. En definitiva, tenemos una dimensión ecológica territorial, una dimensión física espacial, una dimensión económico-productiva, una dimensión político-administrativa, una dimensión sociocultural. Esos son elementos en los cuales nuestras organizaciones pueden abocarse en sus intentos de generar valor público, y frente a eso es que tenemos que pensar y reflexionar cómo es que nuestros sistemas de monitoreo y evaluación son unas herramientas para ayudarnos a entender cuál es la rentabilidad en relación al valor público que generamos. Ese es uno de los elementos de contenido que ustedes van a ver de forma muy activa en la reflexión de la primera lección. Adicionalmente, ustedes van a, digamos, a poder reflexionar, hay algunos elementos que tienen que ver con la sociedad civil. La sociedad civil, que es el elemento madre o el sector del cual las organizaciones que estamos aquí nos desprendemos. Sobre sociedad civil hay muchas cosas que se pueden decir. Una primera cosa es que el concepto para unos representa ángeles y para otros representa demonios, es decir, para algunos la sociedad civil es una señora, como decía Soledad Laesa, que entiende bien las cosas y que hace muy bien las cosas, y para otros son, digamos, no se habla de los elementos negativos y desesperanzadores que la sociedad civil también tiene. En todo caso, sobre la sociedad civil, algo importante a decir es que el concepto nos lleva a una necesidad de mirar que se trata de una convención de época que va variando, varía según las épocas y según los actores, y que estos conceptos el cómo concebimos a la sociedad civil no es neutro, es decir, para aquellos que miran a la sociedad civil como un elemento nocivo, tiene una consecuencia y tiene una base por la cual, o un interés explícito por el cual lo definen así. Y digamos, lo importante es que detrás de una definición socialmente aceptada de sociedad civil también hay una configuración de roles en relación a lo público. Un elemento que tenemos que ir enfrentando es esta visión que ve a la sociedad civil como un bloque monolítico, es decir, la sociedad civil no representa, o el concepto de sociedad civil no puede dar cuenta de la diversidad a través de visiones homogenizantes. Básicamente la sociedad civil lo que expresa es un conjunto de relaciones, es decir, definir a la sociedad civil exclusivamente como un grupo de organizaciones no nos lleva a entenderla, porque en realidad esas organizaciones entretejen relaciones y eso es lo que va a definir la posibilidad del tercer sector. ¿Y cuáles son los elementos que sí están como elementos de encuentro? Es el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil buscan construir un mundo a la medida de las aspiraciones que cada organización tiene, y esto significa que entra a desarrollar acciones desde el campo de lo privado que benefician a un grupo colectivo, o buscan establecer niveles de equidad reparativa o de reivindicación y justicia en la perspectiva de igualar las oportunidades de todos. Por otra parte, puede ser que organizaciones de sociedad civil entren en relación o se encuentren en relación con fines y métodos, y puede ser también que otras organizaciones entren en contradicción unas a otras porque los medios son escasos y empiezan a generar relaciones competitivas. Esto es parte de este territorio de intereses que es la sociedad civil. Adicionalmente, es importante sobre sociedad civil decir que a veces a las organizaciones de sociedad civil se las define como algo que no es ni del mercado ni del mundo del gobierno, es decir, del Estado. Pero, sin embargo, una definición de sociedad civil más acertada nos lleva a entenderlas como organizaciones híbridas, es decir, organizaciones que tienen fines públicos pero pertenecen al mundo de lo privado. En tal sentido, es muy importante saber que en esa curva de oportunidades, ustedes van a ver una lámina que digamos se va a ver en este video, en donde ustedes pueden tener una organización que tiene
mayor correspondencia con los fines públicos y su forma de actuación será una, o otra organización que tiene mayor correspondencia con fines privados y que sus metodologías, sus formas de actuación le acercan más al mercado y también es parte de esa diversidad con la que podemos ver a las organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante además que ustedes puedan saber que hay unos mitos que se van construyendo a partir de esto y parte de esos mitos es plantear a la sociedad civil como que fuera un territorio, como les decía, de buenos y malos, y eso significa que a partir de este concepto se construye la política pública. Es decir, si el Estado mira que la sociedad civil es positiva para sus intereses, entonces ve cómo cooptarla. Pero si es negativa para sus intereses, la normativa se construye como para ir alejando este peligro. El otro elemento es creer que, como les decía, que todas las organizaciones son iguales, todas tienen un mismo comportamiento y eso niega la diversidad. Y finalmente, además de que esta idea de que la sociedad civil o solo son privadas o solo son públicas, y entonces bajo ese concepto también existen muchos errores de interpretación y sobre todo a la hora de definir cómo lo público les es asignado como un rol. Eso es, les agradezco por haber participado de este tutorial. En un siguiente video seguiremos tratando los temas referidos a la lección 1 del curso en su tema 1. Muchas gracias.